Bueno, muy buenas tardes. La clase de hoy está enfocada en dos temáticas que son particularmente importantes para cualquier proyecto de tesis doctoral. En el caso de el énfasis que tiene esta generación doctoral, que tiene que ver con historia global y también con circulación de saberes. Entonces, en la primera parte, pues vamos a discutir el método comparativo, cómo se hace en historia y qué tipo de ejemplos podríamos utilizar para entender el método comparativo en historia. Y en la segunda parte vamos a explorar un poco en qué consiste el neoinstitucionalismo, que se ha convertido también en otra rama teórica, metodológica, que se utiliza muy comúnmente en historia en los últimos años y que también ha servido para hacer una cierta renovación de la historia institucional y política. Si ustedes pues tienen preguntas o comentarios o dudas, pueden irlas planteando en el camino. Bueno, en realidad el método comparativo en historia es un método viejo, está suscrito a la fundación de los principales estudios en ciencias sociales y en historia, de modo que si ustedes hojean o leen trabajos que se publicaron entre el siglo XVIII y el siglo XIX, van a encontrar que el método comparativo es el método natural, entre comillas, por medio del cual se hacen análisis históricos. Lo van a encontrar en gente como Adam Smith, lo van a encontrar en Karl Marx y lo van a encontrar en Engels, en otras personas que discutieron con respecto al origen de ciertas problemáticas fundamentales para la modernidad. Entonces, eso es muy importante. El método comparativo está asociado con preguntas centrales que tienen que ver con el desarrollo de la modernidad. Y a partir de esas preguntas centrales, también se han lanzado hacia el pasado preguntas con respecto al desarrollo específico de las particularidades basadas en esas preguntas, pero para el mundo antiguo. Entonces, por ejemplo, una de las principales preguntas del método comparativo en términos históricos desde el siglo XVIII es cómo nació el capitalismo, cuáles son las causas del capitalismo y las características del capitalismo y cómo el capitalismo se estructuró como modo de producción, como modelo de explotación global en el siglo X, entre el siglo XVIII y el presente. Esa ha sido una pregunta central a la cual se han asociado otras preguntas también vinculadas con la modernidad, como por ejemplo, ¿qué determina el desarrollo del Estado moderno? O bien, ¿qué hace que las democracias aparezcan y se consoliden o no se consoliden? Entonces, todas esas preguntas son preguntas centrales, fundamentales del método comparativo en historia. Y, por supuesto, todas parten de tratar de encontrar este tipo de relación. La relación entre una causa y un resultado, o entre un evento y lo que resulta de ese evento. Este tipo de, eh, este tipo de relación es fundamental para poder determinar eh, lo central del método comparativo. No tenemos método comparativo sin encontrar variables que puedan ser susceptibles de identificar relaciones entre ellas. Así que
digamos, lo primero que habría que plantearse para el método comparativo, pensando en sus tesis, es efectivamente la relación de causalidad entre las variables que ustedes han identificado en sus objetivos de investigación. Entonces, creo que en algún momento lo habíamos discutido en el pasado, pero es bueno recordarlo ahora. Identificar las causas pasa por identificar dos tipos de causas: las causas necesarias y las causas suficientes. Este tipo de ejercicio que a veces no se hace, y usualmente, digamos, cuando no se hacen, termina siendo más difícil encontrar o determinar la relación entre las variables que ustedes han identificado, pero también se vuelve más difícil plantear hipótesis con respecto a esas variables. Eso también es muy importante que quede suficientemente claro. Las propuestas de hipótesis que ustedes van a plantear tienen, por un lado, una variable contextual, es decir, tienen que tener una historización envuelta en ellas. Y lo otro es que tienen que tener esa relación entre variables identificadas en las preguntas de investigación y también en los objetivos. Entonces, identificar causas necesarias a veces no es tan fácil porque se confunden también con las causas suficientes. En el caso de las causas necesarias, si leyeron o le echaron un ojo a la lectura de James Mahoney, estas están necesariamente involucradas en la relación causa-efecto. De forma que si ustedes quitan una causa necesaria, el efecto no se va a producir, tal y como ustedes lo han esbozado en sus hipótesis. Entonces, una causa necesaria se define como una variable X que necesariamente involucra una variable Y. Sin una no está la otra. Y las causas suficientes tienen la particularidad de que basta con que la variable X esté presente para que ocurra Y, pero no necesariamente la variable X va a producir Y. Es posible que la variable dé como resultado otro tipo de efecto. Es decir, necesitan una variable X como algo suficiente para que ocurra Y, pero teniendo X no necesariamente tenemos como resultado Y. Por eso escribo allí que otro tipo de variable también puede producir Y, no necesariamente la X. Pero cuando tenemos la X es suficiente para tener la variable Y. La pregunta ahí es si todas las causas son importantes, y esta es una pregunta de investigación. Digamos que central, porque uno de los errores que usualmente se cometen cuando se hacen investigaciones históricas es pretender que la temporalidad determina todas las variables. Y entonces encontramos así al terciario o a la terciaria que va retrocediendo cada vez más en el pasado porque piensa que entre más se va para el pasado, más claro o clara está con relación a las variables. Entonces, por ejemplo, si uno plantea como temática el desarrollo del capitalismo industrial en Costa Rica, 1950-2000, alguna gente comete el error de decir, bueno, pero hay industria también en el siglo XIX, hay industria en la época colonial, sociedades precolombinas practicaron también cierto tipo de industria y se van a rastrear la industria hasta el origen de la humanidad. Eso, aunque parezca
chiste ocurre muchísimo en cualquier planteamiento o investigación histórica, particularmente en las tesis. Entonces, preguntarse por las causas importantes es fundamental para poder identificar las preguntas que determinan la relación entre las variables que nosotros queremos determinar. Aquí hay una tabla sacada del texto de Mahoney que ustedes tenían como posible lectura para hoy. Y allí Mahoney nos da algunos ejemplos de hipótesis necesarias y suficientes. Son hipótesis que salen de libros específicos que se encuentran en la bibliografía del artículo de Mahoney. Este es el tipo de hipótesis que resume cualquier tesis específica que uno quiera plantearse. Sus hipótesis es posible que se vuelvan más grandes, pero todas deberían poder reducirse en términos explicativos a una oración. Y estos son buenos ejemplos de cómo se puede convertir una relación entre variables en una hipótesis que determina desde el principio un tema de investigación. Entonces, por ejemplo, esta basada en Amsterdam, una distribución relativamente igual del ingreso es necesaria para una tardía y exitosa industrialización. Entonces, efectivamente, en este caso, se plantea que esta variable, ingreso y distribución igualitaria del ingreso, es un elemento necesario para que ocurra una industrialización tardía. Estamos pensando en países que ingresan en la segunda revolución industrial para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, es decir, unos 50 años después de que la segunda revolución industrial ha comenzado. Pero en este caso, esto que es una variable necesaria no determina la existencia de lo segundo. Otras variables podrían ocurrir para llevarnos a industrializaciones tardías. El caso de América Latina está plagado de ejemplos de cómo la industrialización tardía ocurrió sin distribución equitativa del ingreso. Incluso podría ocurrir que este desarrollo industrial tardío lleve parejo, digamos, una explotación más fuerte de la clase obrera, evitando, digamos, que esta distribución equitativa ocurra. Esta otra, basada en Downing, también es una hipótesis particularmente interesante. Es decir, un bajo nivel del recurso de movilización doméstica para el bienestar es suficiente para que la democracia ocurra en la Europa de la temprana edad moderna. En este caso, estamos frente a una variable, una relación de variables suficiente, que tiene, digamos, ya una particularidad diferente con respecto a la variable necesaria. Esta suficiente puede determinar el éxito o no el éxito de la democracia. En este caso ya está determinada específicamente en un contexto histórico y en un espacio geográfico. Usualmente las variables, las hipótesis que ustedes tienen que plantear
Y las variables vinculadas con esas hipótesis deberían tener estos dos elementos. Por eso fueron elementos importantes en la definición de su proyecto de investigación en el inicio. La delimitación cronológica y la delimitación geográfica. Entonces, tal y como ocurre con los objetivos, ustedes tienen en los objetivos las variables, tienen en los objetivos el espacio cronológico y el espacio geográfico. Entonces, a partir de esos tres elementos, es más posible plantear una hipótesis como esta. Otro ejemplo de hipótesis suficiente de Goldhagen. El antisemitismo virulento es suficiente para producir una inclinación al asesinato de judíos. Es suficiente, aunque no necesario para que aparezca este tipo de comportamiento. Tenemos que el asesinato de judíos tiene una relación con el antisemitismo virulento y que si tenemos esa primera variable es muy posible que ocurra la segunda, pero la segunda puede ocurrir sin necesidad de que la primera sea la que la determine. Y así, estos son tipos específicos de variables que como ejemplo son bastante atrayentes para quien esté tratando de plantearse proyectos de investigación e historia. En este caso particular de ustedes, quien esté planteándose tesis de doctorado. Las tesis de doctorado, es decir, ustedes pueden hacer trabajos históricos sin determinar esta relación de variables y puede que se los publiquen y puede que funcionen, pero cualquier tipo de tesis, especialmente las de doctorado, involucra desde el principio poder identificar este tipo de relaciones. Y como les decía, aunque sus hipótesis se conviertan en un párrafo de 10 oraciones, deberían ser susceptibles de reducirse a cosas como esta. Una relativa burguesía fuerte es necesaria para la revolución que lleva a la democracia. Sin una burguesía fuerte, relativamente fuerte, no tendremos democracia. Esta es una hipótesis que ha servido desde que la plantea Barrington Moore para tratar de determinar el peso que tiene este grupo burgués en la creación de la democracia. Ciertamente desde que la planteó Barrington Moore ha habido una discusión con respecto a cuáles son las variables necesarias para tener democracia. Y como pueden ver desde el principio, es un tipo de ejemplo de hipótesis basada originalmente en la propuesta del marxismo con respecto a la aparición del capitalismo y su vínculo con la democracia. Esta otra también desarrolla otro tipo de relación entre variables. La consolidación del Estado, por supuesto, el Estado moderno, es necesario para el desarrollo de la democracia política. Sin un Estado no tenemos democracia. Y esto que parece sencillo en términos de prueba o de discusión histórica no es tan sencillo, porque demostrar la existencia de esto nunca ha sido sencillo. Y demostrar que esto ya está consolidado tampoco ha sido sencillo en el estudio histórico. Usualmente, más bien, se trata de los trabajos más difíciles de desarrollar con respecto a historia. No sé si tienen alguna pregunta por el momento o alguna duda con respecto a esta relación entre
variables que son necesarias y variables que son suficientes. Si no, pues, seguimos con, si es que se deja la presentación. Este es un cuadro, una tabla interesante, por lo menos de tenerla allí. También sale del texto de Mahoney, que es importante. Son 7 creencias erróneas con respecto a las variables necesarias, a las causas necesarias y a las causas suficientes. Y son un tipo de noción que uno debería tener por allí cuando discute con respecto a las causas. Si le han puesto atención al remedio, digamos, de bochinche que generó las declaraciones de un par de investigadores del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica con respecto al desarrollo de la desigualdad en Costa Rica, se darán cuenta que parte de estas 7 creencias erróneas están en la discusión, aunque no se les identifiquen. Justamente porque tiene que ver con el papel que uno le puede asignar a las causas suficientes o a las causas necesarias con respecto al desarrollo de la desigualdad. Uno puede ser más claro si identifica una con la otra, de forma que en estos casos, digamos, no hace falta determinar no hace falta, no hace falta, digamos, identificar los pesos para identificar lo necesario y lo suficiente con respecto a las causas. Entonces, el que un nombre aparezca vinculado con una gran fortuna no es necesario o no es suficiente para determinar la desigualdad en Costa Rica. Eso me parece un elemento central ante cualquier respuesta que se le tenga que dar a el ex dueño de Café Brito. Las causas necesarias y suficientes no dependen de los nombres, aunque los nombres luego se conviertan en orientadores de críticas. Dependen de las variables. Y si ese fuera el elemento de discusión, sería más interesante que estar discutiendo si el nombre de fulano o de mengana está vinculado con grandes posesiones materiales o grandes ingresos. Hay otro tipo de causas que son lo que se llaman causas triviales y que aparecen lamentablemente muy seguido en las explicaciones sociales, no solo en historia, sino en las explicaciones sociales en general. Y estas también se dividen en 2 tipos, las triviales necesarias y las triviales irrelevantes. Las necesarias, digamos, son variables que están presentes siempre en el tipo de estudio que estemos haciendo. Pues allí el ejemplo que yo pongo es que, pues definitivamente para tener una revolución necesitamos tener gente. Sin gente no hay revolución social. Entonces, tener gente que protesta, gente en la calle, gente decidida a actuar y a tomar espacios, es una causa trivial necesaria para que tengamos revolución. Es trivial porque sin esto nunca vamos a tener esto. Entonces, esto ya nos resuelve de entrada un elemento central, aunque sea trivial. Es decir, la revolución social
depende de la existencia siempre de esta variable trivial. Si no la tenemos, estamos frente a un conato o engaño de revolución, como ocurren muchas hasta hoy. Y luego están las causas triviales irrelevantes, es decir, elementos que ustedes pueden encontrar también siempre presentes, variables siempre presentes, pero que no juegan ningún papel importante en los casos que ustedes estén examinando. Digamos, la ideología podría ser una causa trivial irrelevante con respecto a la revolución, porque es posible que esté en todos los tipos de revolución, la ideología, pero que sea irrelevante con respecto al desarrollo de la revolución misma. Podemos tener revolución social desde el anarquismo, desde el comunismo, desde el feminismo, etcétera. Y entonces el tipo de relación entre la causa trivial y el efecto no está determinado inicialmente por la ideología, pero obviamente si ya ustedes ponen el tipo de mundo que debería salir de esa revolución, la ideología sí sería una causa trivial relevante. También esto pasa muchísimo en historia. Es decir, que ocurre mucho que se plantean hipótesis que repiten el mismo tema, repiten el mismo objetivo y se convierten en hipótesis tautológicas. En lugar de explicar relación entre variables, lo que hacen es volver a repetir las variables mismas. Por eso señalo aquí que en este tipo de hipótesis, la variable es el proceso a estudiar y no como lo plantean quienes lo plantean, pensando que la variable es la hipótesis. Entonces, por ejemplo, si uno dice que el tema de investigación es el poder económico de Gran Bretaña al final del siglo XVIII y plantea como variable la industrialización, está entrando en un tipo de causa tautológica, porque no hay una división entre una y la otra. La industrialización es lo mismo que referirse al poder económico de Gran Bretaña al final del siglo XVIII. La variable es el tema, la variable es la hipótesis, la variable es el problema, la variable es la causa y la variable es el efecto. Es decir, de entrada, este es el tipo de relación en términos de hipótesis que no hay que plantear. Y en términos del modelo comparativo en historia, tampoco sirve como tal porque involucra otra vez dar vueltas, como la serpiente que se come a sí misma, ¿verdad? Dar vueltas sobre una temática que es, digamos, por sí misma precisa de discernir las variables que en ella se puedan encontrar. En estas, por ejemplo, aquí tenemos una variable que sería poder económico ubicada en un espacio geográfico dentro de un determinado momento histórico. Tenemos los tres elementos que sirven para producir la hipótesis que queramos proponer. Esa hipótesis entonces partiría en el tipo de relación que determina estas variables. No decimos entonces que la causa del poder económico en Gran Bretaña sea la industrialización, sino que esto de por sí ya involucra una relación entre dos tipos o más tipos de variables. ¿Preguntas o dudas o comentarios sobre esto?
¿Qué tan común es el error de plantear una causa tautológica como una hipótesis? Muy común, a cada rato aparece. A veces no se necesita cierta experiencia para identificarlas, pero en las tesis históricas, si pudieran ir a revisar algunas allí a la biblioteca del CIAC, presentadas en maestría o en licenciatura, en un doctorado, van a ver muy comúnmente repetida esa relación que yo les decía entre título, objetivo y problema. Y hipótesis, es decir, que tienden a repetirse, a dar vueltas, justamente porque no han identificado bien las variables. Lo otro que ocurre mucho también en historia es que, como les decía hace un rato, la temporalidad se vuelve la causa y el efecto. Y entonces, si la temporalidad se vuelve la causa y el efecto, no tenemos ninguna hipótesis, solo tenemos hechos. Entonces, uno le dice a un terciario en historia que plantee una hipótesis y muy comúnmente lo que hace es repetir los hechos que ya conoce. Entonces dirá, qué sé yo, por ejemplo, Braulio Carrillo cayó en 1842 por efecto de la llegada de Morazán a Costa Rica, auspiciado por las élites cartaginesas. De entrada aparece una hipótesis, porque tenemos allí las variables, pero estamos repitiendo otra vez el mismo título del trabajo, porque ya sabemos que el hecho histórico es ese. Braulio Carrillo cayó en abril de 1842 y que cayó por culpa de la llegada de Morazán auspiciado por los cartagineses. Es igual, por ejemplo, que uno plantee que la Universidad de Costa Rica se abre en 1940 gracias al desarrollo de la reforma social. Otra vez estamos confundiendo, o más bien repitiendo, la misma variable en los dos niveles como si fueran diferentes. Universidad de Costa Rica y reforma social son la misma cosa. Una no explica la otra, porque se envuelven a sí mismas. Explicar la apertura de la universidad precisaría entonces de encontrar las variables que uno identificó en los objetivos y cruzarlas en términos geográficos y temporales para visualizar el peso que tengan. Pero lamentablemente es más común de lo que uno cree esta repetición de tautologías con respecto a las tesis en historia. No sé si queda suficientemente explicado, Alejandro. Sí, muchas gracias. Ok, entonces, el método comparativo en historia usualmente lo utilizamos para analizar procesos históricos. Y lo utilizamos para tratar de identificar a partir de ese estudio de procesos históricos diferentes las causas que determinaron o las variables que determinaron esos procesos históricos. Y entonces el método comparativo siempre anda detrás de esto. Una variable independiente que actúa sobre una variable dependiente, como decíamos al principio. A partir de allí se plantea todo el método comparativo, tanto en ciencias sociales como en historia. En historia, las particularidades tienen que ver con encontrar en este laboratorio, que sería la historia, hechos o procesos similares, por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Estos son dos procesos históricos diferentes. Uno ocurre entre 1789 y 1799. El otro ocurre entre 1917 y 1924.
Son hechos o procesos históricos diferentes, pero diferentes en temporalidades, pero los investigadores, las investigadoras, lo que han tratado de hacer es identificar cuáles elementos se repiten o aparecen en este tipo de acontecimientos o procesos para identificar cuáles son las causas que los han determinado. Entonces, efectivamente, para eso es que sirve de primera instancia la relación entre estos hechos históricos. Si andamos detrás de compararlos, entonces lo que hacemos es tratar de diseccionar estos procesos, a veces en términos temporales, bueno, en historia casi siempre en términos temporales, y identificar las causas que van apareciendo en estos procesos para visualizar si la relación entre esas causas se parece y a partir de esa relación determinar si esas causas son necesarias, suficientes para que se produzca una revolución social. Los trabajos más interesantes de este tipo incluso incluyen otra revolución aquí, que sería la Revolución China, para visualizar ya fuera de Europa si el momento, si el espacio geográfico es determinante de algo con respecto a el desarrollo de las revoluciones sociales. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bienvenido, David Chavarría. Entonces, el método comparativo en historia tiene este tipo de pasos que entonces voy a tratar de resumir en las filminas que siguen. El primero, entonces, es seleccionar la variable a probar. Es decir, que ustedes, tomando esta variable debería ser necesaria, quizás suficiente, para producir un efecto histórico. Entonces, si continuamos con el ejemplo de las revoluciones sociales, y qué sé yo, en este caso es el ejemplo que yo planteo. Tomamos la revolución bolchevique, la revolución maoísta y la revolución cubana. Yo planteo que el papel del individuo, del líder, es fundamental para que ocurra una revolución social como la cubana, la china o la bolchevique. Entonces, pues yo identifico la variable. La variable va a ser el liderazgo político, el liderazgo individual. Y utilizando esta variable, yo voy a tratar de explicar que el peso de esa variable es fundamental para lograr entonces eso que yo ando tratando de probar, que es la revolución social. Desde luego, el tipo de proceso histórico tan complejo como sería el de la revolución social, una variable no es suficiente para producir la revolución misma. Una variable forma parte del proceso de planteamiento de cómo ocurriría la revolución social, pero uno puede tener líderes del tamaño de esos tres sin que ocurran revoluciones sociales. Eso sí, las revoluciones sociales siempre van aparejadas con líderes de este tipo, de este talante. Ahora, uno puede, o más bien, después de identificar la variable y tratar de balancear el peso de esa variable, necesita
crear una línea de tiempo con respecto a esta variable para determinar su peso en el proceso explicativo que queremos dar. Aquí cambio de variable. Podemos haber utilizado esta, pero como yo quiero complicar las cosas más, cambio de variable. Es decir, podríamos haber colocado a Lenin en el inicio. Digamos, la revolución bolchevique va a ser el tema, o la revolución social va a ser el tema. Tenemos el caso de Lenin, el caso de Mao y el caso del Che Guevara. Esta variable en conjunto sería el papel del individuo en el proceso histórico de la revolución social. Entonces yo lo que debería hacer, pensando en la segunda parte, en el segundo paso, es tratar de ubicar estos individuos en los periodos en que ocurren las revoluciones, para tratar de determinar el peso que tienen estos individuos en los procesos revolucionarios. En este caso, utilizo el precio del pan, que es una variable que se utiliza mucho para estudiar revoluciones sociales en Europa. Entonces, utilizo el precio del pan para tratar de visualizar en el tiempo qué papel tiene el precio del pan, o qué peso tiene el precio del pan para producir la Revolución Francesa, para producir la Revolución Bolchevique y para producir la Revolución China. Es posible que la variable pan, o más bien esta identidad de pan, sí la puedan cambiar pensando en términos culturales, ¿verdad? Entonces, aquí podrían poner el producto central de consumo popular de las culturas que estén utilizando. En el caso europeo, el pan es fundamental, como ustedes lo saben. Probablemente en el caso chino tenga más fuerza el arroz para determinar esa relación o el peso de esa variable en términos temporales. Pero lo que aquí me interesa decir es que ustedes deben tratar de colocar esas variables en términos temporales para visualizar el peso que tienen. Entonces, si a mayor precio del pan, es más susceptible que tengamos revueltas, protestas, cierre de calles, toma de villas o de ciudades, levantamientos y finalmente una revolución organizada. Y si a menor precio del pan, entonces tenemos menos posibilidades de organización de estos grupos que consumen pan. Esta es una variable que utilizan algunos investigadores, que utilizaron para explorar la Revolución Francesa. Hasta proponer en términos cuantitativos que efectivamente había sido el precio máximo del pan el que determinó la Revolución Francesa. Es una hipótesis que en su tiempo se planteó y que hoy está superada, desde luego, pero fue fundamental, además de que era un tipo de variable que se podía cuantificar. Uno podía identificar el precio del pan a través de las semanas y de los meses, e identificar una relación entre el precio del pan y esto que les decía, la organización social, de forma tal que podría uno llegar a plantear esta hipótesis. El precio del pan determinó la revolución social. ¿Alguna duda, comentario o pregunta? Entonces, la otra, una vez que identificamos el peso de la variable, el peso temporal de la variable, ahora necesitamos tratar de señalar si la duración temporal de la variable es determinante para que el proceso histórico ocurra. Este sería, por ejemplo, en el caso del Che Guevara y la Revolución Francesa. Si el Che Guevara o el individuo fuera el tipo de variable a identificar. Entonces, ustedes estudiando se dan cuenta que efectivamente
la variable X, el individuo, aparece durante todo el proceso revolucionario, en el caso cubano. Toman el caso ruso y ocurre lo mismo, pero toman el caso chino y se encuentran con que efectivamente también el individuo juega un papel central, pero se dan cuenta también que una vez que esta variable desaparece, hay transformaciones con respecto al proceso histórico que estaban estudiando. Entonces, el proceso histórico cambia de rumbo, efectivamente, porque la duración temporal de la variable se acabó. Entonces, podríamos estar frente a una variable determinante central en cualquier explicación de la revolución social. Por eso, al identificarla, estaríamos tratando de visualizar esta variable en términos comparativos. Ahora sí, si ustedes pueden conjuntar las tres cosas, los tres procesos históricos que han tenido lugar y la variable que ustedes utilizaron, la someten a la comparación y podrían llegar a determinar el peso de esa variable en la construcción de revoluciones sociales en el tiempo contemporáneo. También pueden determinar que una variable es importante, pero que es una variable contextual. Es decir, no está en todo el proceso, aparece en unas partes del proceso. Por ejemplo, es la Costa Rica de la década de 1940. Entonces, ustedes tienen aquí, en 1940, la aparición de la reforma social, pero la reforma social como tal termina en 1943, septiembre de 1943, cuando se emite el Código de Trabajo. Después de aquí ya no vamos a tener más eventos jurídicos o institucionales importantes para determinar el papel de la reforma social en, por ejemplo, la producción de la Guerra Civil de 1948. Entonces, esta variable tiene un papel importante en un contexto particular dentro del periodo histórico a estudiar. Luego se encuentran que estas otras dos variables aparecen como importantes también en momentos específicos, por ejemplo, que podrían ser 1942 y 1947. Y que estas variables estarían determinando cierta relación entre los grupos, pero otra vez aparecen no en todo el periodo, sino en un contexto específico. Y luego se encuentran la violencia. Y visualizan que la violencia está presente también en un momento específico de todo el periodo. A partir de aquí, entonces, ustedes pueden determinar el valor temporal de la variable dentro del proceso histórico que están estudiando. No sé, puede ser, por ejemplo, la tesis de Alejandra con respecto a la facultad de farmacia o a la profesionalización de la farmacia. Y ella puede identificar momentos específicos de desarrollo de esa profesionalización en los que algunas variables tienen más peso que otras. Y ella puede contextualizar ese peso. Cuando uno logra hacer esto en una investigación histórica, logra partir la investigación en pedazos que le permiten hacer análisis específicos de esos pedazos. Y esto es lo que constituirían luego capítulos del posible trabajo. Cuando yo les digo a ustedes que en historia usualmente lo mejor es identificar no temáticas, sino valores contextuales, me estoy refiriendo a esto. Es más interesante en historia plantear este tipo de transformación, que es un tipo de transformación temporal. A que si solamente, por ejemplo, yo pongo aquí Calderón Guardia y veo Calderón Guardia en todo el proceso, luego pongo Manuel Mora y veo Manuel Mora en todo el proceso, luego pongo el sindicalismo y veo el sindicalismo en todo el proceso. Es más difícil visualizar el peso
de las variables en términos temporales sí es temático. En cambio, si es temporal, las variables determinan las temporalidades y uno va viendo cómo se van entrelazando esas variables hasta producir el evento o la causa que uno andaba buscando. Luego al final, en las conclusiones, puede valorar el peso de las tres cosas en la producción de lo que a uno le interesaba, que puede ser la Guerra Civil del 48, puede ser la Facultad de Farmacia en la Universidad de Costa Rica, puede ser la Revolución Sandinista, etc. Este es el tipo de visión que uno debería aspirar a desarrollar en una investigación histórica. Y por eso la insistencia en que traten de dividirlo a partir de momentos históricos. La otra forma de visualizar el tipo de relación temporal entre las variables es determinar cómo esas variables se transforman en el tiempo hasta llegar al al efecto que uno está buscando. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, la democracia como proceso histórico. Tenemos entonces que en ese proceso histórico hay una variable X que se convierte en el evento fundador de ese proceso histórico. Un evento fundador que tendría que ver, qué sé yo, con la independencia o con, o con una protesta callejera o lo que sea, que luego evoluciona, entre comillas, hacia otra variable que sería una institucionalidad. Esta institucionalidad per se no es la democracia, pero sí es una variable central para que aparezca la democracia. Y es un efecto directo de estas causas. Ella por sí misma todavía no es el objeto, pero es fundamental para que aparezca otra variable sobre la cual sí se va a desarrollar nuestro problema de investigación. Entonces, este tipo de variables encadenadas también funcionan para proyectos de investigación individuales y son centrales para proyectos de investigación comparativos. De forma que uno puede identificar cómo estas variables se encadenan en diferentes momentos históricos. Esto puede ser democracia, pero puede ser también poder ejecutivo, puede ser el IMAS, puede ser la Corte Suprema de Justicia. Y uno luego tratar de comparar cómo toda esta institucionalidad produce un cierto tipo de Estado, que sería, digamos, Costa Rica. Ahora aquí, esto es otro elemento que discutimos la semana pasada cuando veíamos el estudio de la historia de los conceptos. Los conceptos tienen vida propia, como señalamos la semana pasada. Esos conceptos se comportan como entes vivos, por eso cambian. Y por eso el tipo de conceptualización que uno puede desarrollar sobre ellos depende de su especificidad histórica. Entonces, uno puede tomar, por ejemplo, va a hacer un estudio comparativo de la democracia y definir la democracia a partir de lo electoral. La democracia sería cuando tengo elecciones. ¿Elecciones de qué tipo? Ya ustedes allí las pueden discernir cuáles variables irían dentro de las elecciones. Pero entonces ustedes van a determinar democracia cuando tengan elecciones. Pero de repente, ese cuadro comparativo se le agrega otra variable que sería la igualdad. Tendré democracia cuando tenga igualdad social. Este elemento
vuelve más compleja la relación entre esto y esto. Es decir, en términos de igualdad social, es más difícil identificar la democracia, o probablemente nunca la encontraremos, que en términos electorales. Por eso usualmente se habla de democracias electorales, porque este otro punto que también fue parte de, o ha sido parte de la teorización de la democracia, usualmente no se cumple. No estamos frente a sociedades con igualdad social que permitan que la democracia como tal sea una democracia consolidada en términos sociales. Este otro término, estado de bienestar, usualmente asociado con la salud pública. Tengo estado de bienestar cuando tengo salud pública. En la medida entonces en que me aparecen esas variables vinculadas con la salud pública y se consolida, estoy frente a un estado de bienestar. Se vuelve más complejo si ustedes meten esta otra variable, educación pública, gratuita, de calidad, etcétera. Entonces, es un estado de bienestar cuando tengo salud pública extendida a la población en general, pero también cuando la educación pública cumple con ciertas características, no simplemente que exista y que sea gratuita y obligatoria, sino que tenga ciertas características de calidad. Eso vuelve entonces la posibilidad de un estado de bienestar mucho más difícil. Entonces aquí lo que hacemos es historizar estos conceptos. Cuando se están hablando de democracia o cuando está hablando de estado de bienestar, los actores a qué se refieren, que fue la clase que tuvimos la semana pasada. No sé si tienen preguntas, dudas, porque a veces voy muy rápido. ¿No? Todo está muy claro. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, muy bien. David, en términos de división capitular, cuando uno está usando historia de los conceptos, ¿cómo ha visto usted que funciona mejor? ¿Por división, digamos, por periodización o por división de conceptos? Sí, ¿Qué es generalmente lo que se practica? Usualmente yo recomendaría a cualquier persona que haga trabajo histórico tratar de temporalizar el objeto, como decía hace un rato. En el caso de los conceptos, eso tendría que ver con el cambio de sus significados. Entonces ustedes plantean la duración y cuando esos conceptos cambian, estaríamos frente a una división capitular específica. Alguna gente lo hace con actores, pero eso a veces es mucho más fácil de desaprobar o discutir. O sea, vos puedes tomar, por ejemplo, el término revolución informática y tenés a José Figueres y estudias cómo José Figueres desarrolla el concepto de revolución informática entre 1950 y 1980. Luego tenés a Carazo y estudias cómo Carazo se refiere a ese proceso o a ese concepto y cómo cambia ese concepto. Y luego tenés a Oscar Arias y cómo Oscar Arias se refiere a ese concepto. Vas a encontrar, es decir, puedes hacer un capítulo de cada uno de esos actores. Así sería una división basada por ejemplo, en el método de análisis conceptual de la escuela de Cambridge. Tener los actores y los actores con sus significados. Pero disociar, por ejemplo, a Figueres de Carazo a veces es muy difícil, o al mismo Arias, es decir, no están tan separados como para pensar que ha habido una transformación entre uno y otro. En cambio, si pones vos revolución informática entre 1945 y 1981 y estudias allí qué es revolución informática y luego el desarrollo de la revolución que vos estudias, por ejemplo, en tu libro,
el desarrollo de la revolución informática, lo que ya llamamos así en los 80s, vinculado con toda esa aparición de computadoras personales, microprocesadores, etcétera, sí estamos frente a un cambio radical del concepto. Yo siempre sugeriría encontrar esas etapas. Es más fácil hacer divisiones temáticas, pero es más difícil luego demostrar cambios temporales. A veces con las divisiones temáticas pareciera como que no hay cambios de nada, como que todo se mueve en un mismo mar. En ese caso, digamos, entonces el eje transversal que tocaría cada uno de los periodos sería la revolución informática. Y eso sí se mantendría, digamos, en cada uno de los capítulos, por así decirlo, en cada Exacto, periodización. exacto, Y sí. lo que cambiaría ahí sería el significado de ese concepto, ¿no? Así es. Y eso es lo que habría que ver la transformación en cada uno de los capítulos. Así es, exactamente. Y eso solo lo puedes hacer hasta que hayas completado el proceso de revisión de las fuentes, porque Ujú. si no hay otra manera, a veces uno puede utilizar, como decía hace un rato, los estudios pasados para encontrar los contextos y hacer una primera división contextual, pensando en que eso va a tener un peso en las variables. Ujú. Pero al final las tesis terminan siendo ellas mismas un modelo de cómo una cierta variable se alimenta en términos temporales. Bueno, lo otro que puede hacer uno es la medición de los conceptos para determinar cuándo aparece el término o el concepto que uno esté desarrollando. Otra vez, por ejemplo, democracia. Si democracia es lo electoral, uno puede guiarse, por ejemplo, de cuándo está definida a partir de solamente el voto de los hombres y cuándo aparece el voto de las mujeres. De forma que uno defina la democracia a partir de cuando la condición de género ya no es impedimento para lo electoral. Si lo pone en términos de igualdad social, entonces uno puede tratar de medir a partir de cuándo el concepto de igualdad social va generando una mayor repartición de los bienes y determinar que la democracia no es un concepto meramente político electoral, sino que también depende o más bien que es enteramente un concepto socioeconómico. Entonces tendríamos democracia en la medida en que se cumplan con estos conceptos asociados al concepto principal. En este caso, pues no tendríamos democracia nunca. En este otro, pues sí, históricamente incluso más fácil de probar porque está determinado a partir de hechos históricos. Estos son algunos textos que yo recomendaría como ejemplos de cómo se hace esta identificación de variables en términos históricos y cómo se utilizan para comparar a partir de la presentación de una hipótesis. En términos, por ejemplo, del desarrollo del Estado moderno, en términos de la aparición de la democracia, que es un tema muy común en los estudios históricos comparativos, en este caso poniéndole atención a la cuestión de la estructura social. Por ejemplo, este otro que es un librazo con respecto a cómo aparecen movimientos revolucionarios, es un texto muy bueno que prueba a partir de una hipótesis sencilla el valor que tiene la relación de cómo los estados determinan movimientos revolucionarios. Un tema que también exploró Thea Skocpol, que es una de las que mejor hace este tipo de trabajos a nivel comparativo y analítico.
a James Mahoney, que lo citamos al inicio. Este libro de James Mahoney es un libro modelo para el caso centroamericano de cómo se puede hacer comparación histórica, incluso sin hacer investigación primaria, porque este libro está basado meramente en trabajos secundarios, en bibliografía secundaria. Barrington Moore, que ya lo hemos citado, este es el texto ese fundacional con respecto a la cuestión del origen de la democracia y la dictadura. El otro genio de los análisis comparativos es Charles Tilly, que tiene muchísimos trabajos, toda su vida trabajó en este tipo de cosas, ¿verdad? Tratando de identificar lo que estábamos diciendo con respecto a la comparación, por ejemplo, cómo aparecen los estados europeos a partir de la relación entre estas dos variables. David, hola. David Charria, le envió un mensaje en el chat. Hola, ¿cómo va Alejandra? Pura vida. Bien, qué alegría verlo aquí. Ah, en el chat. Sí, le mandó un mensaje en el chat. Sí, de aquí vamos. A ver qué pasa. Todavía seguimos. Me alegro mucho. Aunque hoy muy atrasado, Sí, yo también voy atrasada. creo que en las próximas semanas lo resuelvo. David, ¿cómo van sus clases en la Pacífico? Este semestre no voy a trabajar en la sede. No, me cerraron el curso que iba a dar. Entonces estoy nada más en San Pedro, sí.
pero de no, por dicha, por lo menos descanso de dar clases, porque el semestre pasado tuve 120 estudiantes. Uy, qué Entonces era montón. un desastre, sí. ¿Y usted en San Pedro en qué? ¿A dónde? En la licenciatura, No, este semestre no voy a dar clases, nada más voy a trabajar en el en centro. edición de publicaciones y en investigación. Ah, qué bueno. Sí, Oh, sí, felicito. este semestre me bajó la carga, pero por lo menos descanso un poquillo de... Por Bueno, y supuesto. yo decía que me iba a descansar de tener que ir a Punta Arenas, pero y en todo el semestre no hay que ir, entonces no me gano nada. No, pero 120 alumnos es un montón. Sí, el problema que tuve fue que les di mi teléfono. Ay, Entonces, no. me escribían para preguntarme cualquier cosa, desde si tenían que hacerle portada hasta cosas de contenido de los trabajos. Entonces, eso me agotó mucho. Y Mm. todavía siguen escribiendo que el profe, que cómo hacen, que no pueden entrar a mediación. Y les digo yo, vean, ustedes ya están grandecitos, o sea, tienen que dejar de estar preguntando a profes que no tienen nada que ver eso. De hecho, 3 me escribieron ahora que no podían entrar a mediación. Y les digo yo, vean, es que yo ni siquiera soy el profe de ustedes tienen que ver cómo hacen. Qué vacilón. Sí, sí. Si usted les da el celular, todos los llaman. Yo también se los doy, pero yo tengo un grupo de WhatsApp. Sí, pero por el grupo es que como son de primer ingreso les da vergüenza. Entonces siempre le escriben a uno por privado. A ellos les da vergüenza preguntar. Bueno, espero que ya se hayan acicalado. Bueno, voy a tratar de ser un poco más rápido con esta segunda parte. Yo sé que las clases de Zoom pueden convertirse en tremendamente cansadas. Eh, este asunto del neoinstitucionalismo, como les decía al principio, es una teoría que nace de la economía y que se convirtió en los últimos años en una guía para el estudio histórico, especialmente institucional. Si ustedes tratan de seguirla en términos históricos, van a encontrar con muchos exponentes de este tipo de análisis, pero para la historia surge con el historicismo alemán, es decir, alrededor de la década de 1820, y es una reacción con respecto a la teoría neoclásica, con la que no comparte la idea de la mano invisible ni de la repartición a partir de la abundancia, y contra el marxismo, con quien no comparte el asunto interpretativo de la superación del capitalismo. El primer exponente es este alemán Gustav von Schmaler, que es un historiador que vivió en ese periodo y que trataba de buscar una estructura de reglas, otra vez, ciertas variables que dan sentido al comportamiento individual en términos sociales. Luego vamos a tener otros exponentes que cada vez van a ser más interesantes en términos de sus aportes. Este no es de origen estadounidense, sino polaco, pero desarrolla su propuesta en los Estados Unidos, a donde llegó de inmigrante muy jovencito con su familia, y lo hace en términos de aporte a la historia económica, pero entendiendo la economía como otro aspecto de la cultura. Para Thorstein Veblen, la economía no son simplemente las relaciones económicas como tales,
sino que también la cultura juega un papel central en esas relaciones económicas. Este ya es uno de los elementos centrales del neoinstitucionalismo. La implementación de nuevas variables, particularmente culturales, para entender los giros económicos y las relaciones económicas. Y además, porque su objeto de estudio es la historia, rechazan la visión abstracta de la teoría neoclásica. Es decir, que para Veblen y sus seguidores y seguidoras, este asunto de Adam Smith y el desarrollo de una autonomía en las relaciones económicas, particularmente en la regulación del mercado, son puras abstracciones que no tienen ejemplificación histórica. Como no tienen ejemplificación histórica, no son reales. Eso estaríamos entonces frente a una relación violenta entre la teoría, en este caso neoclásica económica, y la realidad histórica, que nunca ha presentado esas variables de las que habla el neoclasicismo. Es decir, que si hubieran aplicado método comparativo en historia que estábamos estudiando hace un rato, probablemente gente como Adam Smith no se hubiera precipitado a plantear simplemente relaciones numerarias para entender la economía. El libro más conocido de Veblen es Teoría de la clase ociosa. Es un texto también muy popular, o ha sido muy popular en algún momento. Y aquí yo traté de resumir algunas de las características que dieron lugar a este tipo de texto. Uno, entender la economía como ciencia del aprovisionamiento social. Es decir, la economía parte de relaciones de escasez. Eso es muy importante. Y esas relaciones de escasez, lamentablemente, tienen comportamientos disímiles en términos de jerarquías sociales o de estructuraciones sociales. De forma que la escasez se reparte de manera diferente entre las clases sociales, volviendo la escasez entonces un problema de clase más que un problema general de la economía. Entonces, si ustedes decían introducción a la economía, lo primero que les dicen es que la economía es la ciencia de la escasez. No les dicen lo segundo, que sí está en Marx. Es decir, que es escasez, pero refiriéndose a clases precarizadas por el sistema económico o proletarizadas por el sistema económico. Entonces, sí, es una ciencia basada en el aprovisionamiento, debería contemplar el tema de la clase social para tener sentido. Usualmente no lo hace, especialmente el neoclasicismo no lo incorpora. Por eso, este tipo de teoría neoinstitucional rechaza el individualismo clásico, porque por las cosas que ya hemos señalado. Y otra vez, en términos culturales, señala otro tipo de económicos que determinan la forma de aprovisionamiento y el papel de la clase social en la relación de ese aprovisionamiento. Ellos señalan los hábitos, las costumbres, las leyes, donde ocurren los fenómenos económicos y los impactan y los determinan. Es decir, la economía no está determinada por variables abstractas que puedan ser aplicadas sin problemas dependiendo del contexto, tanto temporal como social, como étnico, como de género, como geográfico. Entonces, no tendría sentido hablar de economía como ciencia en términos generales, ni tampoco plantear teorías económicas sobre bases abstractas. Y bueno, a este tipo de trabajo se deben las primeras series de estudios económicos cuantitativos.
La institucionalización de este tipo de teoría ocurre en la década de 1960 y este es el texto fundacional de esta teoría. El problema del costo social, un trabajo escrito por Ronald Coase y en donde se detalla este asunto que es central en el neoinstitucionalismo, los costos sociales. Los costos sociales son los elementos que están fuera de la economía, pero que determinan lo económico. Algunos de ellos se basan en contratos culturales no explícitamente identificados, sino contratos culturales que solo tienen lugar cuando se entiende el contexto en el cual se desarrolla. Entonces, por ejemplo, las películas antiguas de Hollywood mostraban que las cosas funcionaban en América Latina a partir de dar una dádiva o corromper a las clases económicamente pudientes. Entonces, ese asunto del coste social, qué sé yo, si ustedes ponen allí, por ejemplo, contratos con la Caja Costarricense de Seguro Social, una de las cosas que el neoinstitucionalismo señalaría es que para conseguir un contrato de esos no solo hay que fijarse en las cuestiones económicas, sino en las cuestiones culturales. Entonces, si ustedes quieren que ese contrato se lleve adelante, pues le puede sugerir algún dinero extra al presidente de la República, algún dinero extra al ministro de Salud, algún dinero extra a los jefes políticos de los partidos políticos y ¡pum! Terminamos teniendo el problema de los contratos Fischer, Caja del Seguro Social, empresa finlandesa. Estos costes sociales entonces son elementos que están fuera de la economía, pero determinan la economía. Y estos autores, que son los más citados en términos de neoinstitucionalismo, tratan de desarrollar el problema de los costes sociales en términos históricos para determinar su papel en el desarrollo de las instituciones económicas o instituciones políticas o instituciones sociales o instituciones culturales. Son esos viejos que están allí, ¿verdad? Los fundadores. Últimamente, algunas mujeres también que han sido premiadas, que han obtenido el premio Nobel, especialmente hace como 4 o 5 años, han pasado a formar parte de esta teoría de entendimiento del desarrollo institucional. Pero estos fundadores tienen, digamos, las ideas sobre las que se basan esta teoría y que se ha aplicado en términos también históricos. Entonces, las instituciones son actores del proceso económico, pero esas instituciones no son solo instituciones como estados o empresas o partidos políticos, sino que también son instituciones como el patriarcado, instituciones como la mordida o la corrupción, instituciones como, es decir, instituciones que no están dentro del contrato general. Eso es lo que Williamson llamó contrato incompleto. Ustedes cuando se sientan a negociar en términos económicos, no solamente contemplan lo que el contrato dice, sino también lo que no está dentro del contrato, estos otros elementos culturales que podrían determinar el incumplimiento o la extensión del contrato o su rompimiento. Estos elementos son los que más les interesa entonces al neoinstitucionalismo valorar. No comparten la idea de rational choice, por lo menos a secas, no creen que el ser humano esté determinado por una racionalidad individual a la hora de determinar sus roles
ni tampoco sus posibilidades en términos de participación económico-social, sino por lo que Douglas North llama la racionalidad individual imperfecta, que está también traspasada por el asunto de los contratos incompletos. Hay intereses que juegan papeles importantes para adjudicar contratos, para desarrollar eventos, para manejar instituciones, para permitir el desarrollo de ciertas características políticas o impedirlas, etc. Y ese tipo de coaliciones de intereses también están estructurados en términos de gobernabilidad. La gobernabilidad determina cómo nos comportamos en términos sociopolíticos. Esa gobernabilidad puede ser muy reducida o puede ser muy amplia, pero siempre existe. Existen ciertas posibilidades hasta donde se pueden llegar con esta gobernabilidad y en otros momentos es imposible llegar hasta esos lugares. Por ejemplo, estamos ahorita en una crisis de salud que ha generado una crisis económica que ya tiene consecuencias sociales sensibles. Esta estructura de gobernabilidad, si pensamos en Costa Rica dentro de la pandemia, los políticos siguen pensándola en términos pre-pandemia, es decir, la idea de que el Poder Ejecutivo o el Poder o el Ministerio de Salud puede decidir cuándo se sale, cuándo no se sale, puede poner límites a quienes sacan sus carros o no los sacan, a quienes protestan o no, etcétera, pensando en términos pre-pandemia, pero la pandemia ha vuelto el tema de la gobernabilidad o el concepto de gobernabilidad lo ha dimensionado o redimensionado en este nuevo contexto. De forma que no se sigue aplicando el término pre-pandemia a pesar de que la política piense que así sea. Entonces el presidente de la República pues puede salir enojado, el ministro de Salud puede salir enojado diciendo que no le cumplen las políticas emanadas del Estado, pero justamente eso lo que muestra es que la estructura de gobernabilidad cambió por efecto de la pandemia. Lo que haría un neoinstitucionalista, si tuviéramos alguno en el gobierno, es tratar de evaluar en qué lugar se encuentra la gobernabilidad ahorita. Y a partir de allí plantear nuevas formas de pacto que permitan que a partir de la racionalidad individual imperfecta, tratemos de sostener los casos de COVID-19 sin que se disparen, aunque se hayan disparado ya, a la vez en que se permite cierta apertura económica que permita que la gente lleve de comer a sus casas. Pensar a partir de las estructuras de gobernabilidad antiguas es un gran error dentro de una estructura nueva. Bueno, hay costes de transacción. Este es otro concepto importante en cualquier acción económica, que no están sujetos al asunto del mercado. Si el mercado se rige por dos variables, oferta y demanda, hay otras variables fuera de esas dos que también pueden estar impactando las acciones económicas. Por eso, si uno tiene más posibilidades de visualizar culturalmente esos costes de transacción, sería más posible poder determinar cómo se comportan estos otros elementos. Y el otro asunto que también ha generado algunos trabajos interesantes es que las organizaciones solamente se ven como parte de lo institucional, como una célula en lo institucional, a partir de la conceptualización de los individuos que se organizan por una meta específica. Entonces, las organizaciones también tienen ciertas metas, ciertos límites y cierta historicidad. Pueden aparecer o desaparecer dependiendo de esa relación con los individuos. En términos teóricos, lo que busca el neoinstitucionalismo son mejores instituciones y un mejor uso tecnológico dentro de las instituciones. En términos históricos, lo que a nosotros nos interesa es que a partir de esta
teorización más amplia del cambio económico es posible entender más ampliamente también cómo se construyen y transforman las instituciones político-económicas, sociales, culturales, y también precisar las relaciones entre ellas y las relaciones económicas. El trabajo, uno de los más importantes de Douglas North es Institutions and Economic Growth and Historical Introduction. Recuerden que él gana el premio Nobel de Economía a partir de esta propuesta. Y aquí yo traté de resumir en qué consiste esta propuesta. Más o menos ya lo hemos señalado, ¿verdad? Que las instituciones ocurren dentro de las acciones humanas, no fuera de ellas. Entonces, cualquier teoría institucional debe contemplar lo irracional de lo humano siempre. Luego que hay pautas interiorizadas en el comportamiento. Esto es bien interesante, es como un tipo de antropología económica, pero que nos sirve también para entender otro tipo de funcionamiento institucional. Esta interiorización hace que el comportamiento sea de una manera, y si uno no sabe leerlo, entonces no entiende nada de cómo se desarrolla la institucionalidad en esa sociedad. Hay instituciones formales, que son las que conocemos, los ministerios, el mercado, la oferta, la demanda, y hay instituciones informales, que son las que no conocemos, pero ahí están, interiorizadas por los sujetos. Estas y estas formarían entonces el común denominador de los estudios neoinstitucionales. Analizar el cambio institucional implica entonces analizar el sistema de incentivos de una sociedad. En términos históricos, esto nos apunta hacia el cambio. Las instituciones cambian a partir de las interacciones entre esos grupos que vemos antes dentro de una sociedad y algunas veces a partir de la acción de los incentivos. Y las instituciones determinan en parte el potencial de eficiencia económica y equidad social. Por supuesto, hay otra parte que no está determinada por esto, sino por lo que decíamos antes, una diferente distribución del ingreso y también de la riqueza en términos sociales. Aquí hay otras visiones neoinstitucionales que tal vez les llamen la atención a quienes intenten desarrollar un tipo de trabajo nuevo. Por ejemplo, el caso de Alejandra, que quiere estudiar la institucionalización de las profesiones, en este caso la de farmacia. Yo diría que la primera cosa para acercarse a ese tipo de trabajo es a partir de la teoría del cambio institucional que propone el neoinstitucionalismo. Y es histórico justamente porque se construye socialmente y opera dentro de sociedades con contratos abiertos o contratos no abiertos y con ciertos patrones culturales que son los que permiten que se operacionalicen. La virtuosidad técnica o la eficiencia no explican por ellas mismas la persistencia de prácticas y estructuras institucionales. Uno podría pensar desde el rational choice, desde la teoría de rational choice, que los individuos siempre buscarán la forma más rápida, consecuente y segura de desarrollar transacciones socioculturales y económicas. Pero eso realmente no es así. Es posible que se sigan otros caminos que no tengan que ver con la racionalidad, sino con la irracionalidad. Y eso también es cierto. Es decir, por ejemplo, otra vez la Costa Rica de la década de 1940.
Lo virtuoso hubiera sido tratar de resolver las problemáticas a partir de la institucionalidad política existente. Pero ese no fue el camino. Los sujetos se separan de la virtuosidad y se amarran cada vez más y más a elementos irracionales como la violencia. La violencia actúa desde su propia lógica cultural y esa lógica cultural no opera entonces en los términos en que el rational choice podría sugerirlo. Pues si fuera por rational choice no tendríamos guerra civil en 1948. Pero como operan este tipo de relaciones fuera de lo racional, es que efectivamente no son estas variables las que siempre determinan el comportamiento político y social de los individuos, ni las organizaciones que forman parte de esos individuos, o más bien las organizaciones producidas por esos individuos. Y siempre que tenemos estabilidad en acuerdos institucionales es porque se reproducen estas estructuras que le brindan sostenibilidad y legitimidad a los procesos sociales. Ahora, aquí el asunto tiene que ver en que históricamente no estamos frente a entes estáticos, sino estamos frente a entes que cambian. Y estos entes que cambian es justamente lo que nos interesa como historiadores e historiadoras. La pregunta entonces con la que uno puede empezar a estudiar esto es esta: ¿por qué las instituciones cambian? ¿Qué hace que una institución cambie? Tenemos la que ya señalé hace un rato, la aproximación economicista, es decir, que las instituciones emergen para producir en forma colectiva o recoger la renta, reducir la incertidumbre en el intercambio y salvaguardar los actores de elementos oportunistas en el mercado. Siempre hay una acción racional con respecto a esta aproximación teórica. Y siempre tiene que ver con el asunto de reducción de aquello que podría volver turbio a las relaciones del mercado. Entonces, aquí dentro de este marco, las instituciones cambian cuando nuevas condiciones económicas hacen que el mercado falle o que se crean nuevas formas de enriquecimiento a partir de nuevos esquemas que hacen que los que se tenían se perviertan o se queden de lado. El rational choice entonces plantea que mientras la competencia pueda promover alternativas eficientes, el resultado del cambio depende de los pagos para la transformación y las capacidades de acción colectiva de grupos de interés. Tenemos la segunda, que sería el construccionismo sociocultural. Ahí les puse un ejemplo de un libro que plantea este tipo de aproximación. Aquí se sigue la idea de que las instituciones son ellas mismas expresiones de modelos de orden y por eso cambian cuando hay variables externas que producen controversias dentro de los sistemas existentes, hasta llevar a que los detractores del sistema triunfen sobre las instituciones. El resultado final, entonces, dependerá de este tipo de variables y cómo se relacionan a nivel histórico. El path dependence, que es otra de las visiones neoinstitucionales que han estado de moda en las ciencias sociales en los últimos 20 años, que busca identificar las variables X, Y y Z y ver cómo esas variables se comportan históricamente a partir de una relación de embudo. En esta primera momento, digamos 1821, tenemos todas estas variables que permitirían un desarrollo diferente en la medida en que ellas se relacionan.
El path dependence plantea la idea de que en la medida en que se van relacionando, se va produciendo se va reduciendo la capacidad de cambio hasta producir ciertas variables determinantes de una realidad social. Si aquí teníamos X, Y, Z, las que quieran, aquí solo vamos a tener una variable que determina una explosión específica que cambiaría las relaciones de fuerzas sociales, económicas, políticas, etc. Y abriría la posibilidad para un nuevo desarrollo. Este texto es particularmente importante a la hora de hablar del cambio institucional en perspectiva histórica. Y plantea ciertas características que ahora lo que voy a hacer es tratar de señalarlas, por lo menos. Entonces, estos son los tipos de cambio institucional que ocurren según Mahoney y Thielen. El primero es cambio por sustitución y se refiere a la remoción de reglas ya existentes e introducción de nuevas reglas. Es el tipo de cambio vinculado con las revoluciones. Es decir, tenemos unas instituciones, hay un movimiento revolucionario que las echa abajo y establece nuevas instituciones. También puede ocurrir que procesos lentos de cambio, cuando nuevas instituciones se introducen en un sistema y compiten con viejas instituciones, haciendo que estas viejas instituciones queden fuera de la legitimidad social. En la medida entonces en que se enfrentan a las viejas instituciones, se produce el cambio. En términos generacionales, para quienes estén estudiando la política, las instituciones, en términos generacionales o movimientos sociales, este es un tipo de análisis que ocurre mucho, es decir, generaciones nuevas tratan de suplantar a las anteriores a partir del desarrollo de nuevas relaciones institucionales. El triunfo de esas nuevas generaciones dependerá de que las variables institucionales que introduzcan sean efectivas. Si no lo hacen, no habrá cambio y tampoco habrá sustitución. Luego hay otro tipo de cambio institucional que es por capas, también se le puede decir por erosión. Cuando nuevas reglas aparecen y van sustituyendo a las que existen a lo largo de su estructura. No hay nuevas instituciones, sino reformas que se van desarrollando sobre las instituciones existentes. Los defensores del statu quo tratan de que las instituciones se sostengan, pero no pueden parar de hacer reformas. Digamos, si ustedes utilizan aquí, por ejemplo, Estado costarricense y aplican los PAES en los 80s y 90s. Entonces, se supone que tenemos las mismas instituciones, pero se están implementando una serie de reformas que darían origen a nuevas instituciones. Hay un grupo de defensores del statu quo antiguo, anterior a los PAES, que luchan por detener esta transformación. Pero las negociaciones políticas, económicas con entes internacionales hacen que sea imposible sostener las instituciones tal y como existían. De forma que se comienzan a dar pequeños cambios que al final se acumulan para producir un cambio mayor, haciendo entonces que pasemos de un estado, no sé, un estado empresario, a un estado que solamente visualiza el mercado en términos de competencia. Este tipo de cambio por este anterior que acabamos de ver, de cambio por capa o por erosión, digamos, aplicaría a farmacia tanto en la institucionalización como educación, digamos, formal, como en la sociedad. Porque no hay un cambio, digamos, de un antes, o sea, de una cosa y completamente a otro, sino que tanto en los sistemas farmacéuticos como en la profesión hay algo que ya existe y se va agregando algo más, por ejemplo. Ese sería un cambio por capa.
esa sería una hipótesis que tendrías que demostrar si ocurre así, por capas, como a primera vista parece, o si hay eventos de sustitución que permiten cambios más abruptos y radicales. Muchas veces se pueden combinar uno y el otro, dependiendo del periodo histórico que estés estudiando. Entonces, por ejemplo, introducir la farmacia como un tipo de práctica científicamente orientada, nueva, puede verse como un cambio por sustitución al inicio. Pasar de la creencia en efectos de brujería o elementos fuera de las acciones químicas que permitirían que se cure o se enferme alguien, mientras que la aparición de la farmacia hace un cambio en esa relación al introducir la cuestión química como elemento determinante entre la enfermedad y la cura. Y cuando ya existe, como vos decís, es posible que estemos frente a cambios institucionales que se van acumulando hasta producir un cambio mayor, o bien que se sostengan la institucionalidad antigua tanto que no se haya roto por completo la relación con el pasado. Pero eso tendrás que demostrarlo vos a partir de un análisis que proponga algo así. El cambio por derivación sería el resultado de cambios en las condiciones externas de las instituciones que impactan las normas existentes. Por ejemplo, organismos financieros internacionales. Aquí lo que cambia las instituciones no serían elementos internos, ni revoluciones, ni cambios por capas. Son elementos externos los que determinan los cambios que ocurren en las instituciones. Cuando los actores escogen no responder a los cambios en el ambiente social, su inacción puede causar un cambio en el impacto de la institución. Esa es una hipótesis vinculada con la cuestión de la derivación. Es decir, no hacemos nada. Por ejemplo, ustedes ponen la discusión fiscal que teníamos hace 2 años en Costa Rica. La idea de Carlos Alvarado y su grupo económico era que no hemos hecho nada en 40 años. Por eso ahora la inacción nos lleva a hacer un cambio profundo. Ese era, digamos, un tipo de legitimación por términos de derivación. No es que nosotros como actores queramos cambiar la institucionalidad, no es culpa nuestra, es porque como nunca se hizo, ahora nos toca. Pero cualquiera que estudie historia de la reforma económica del Estado costarricense se da cuenta que esto es realmente lo que ha estado ocurriendo en términos fiscales y no esto. Y que ciertamente nunca hemos tenido esto. No hemos pasado a cambios radicales en términos fiscales. Se ha sostenido una misma política que es cobrar a los asalariados la reforma fiscal, mientras que muchas de los grupos mejor beneficiados por el cambio en el modelo económico estatal siguen sin tener que pagar impuestos. Luego está que también ocurre muy comúnmente en historia, cambios por conversión o transformación, que se lleva a cabo cuando las normas o reglas permanecen formalmente iguales, pero son interpretadas o decretadas con nuevos sentidos. El vacío entre las reglas y su aplicación es producido por actores que explotan activamente las ambigüedades de las instituciones. Las instituciones adquieren nuevas metas, funciones y propósitos. Esto también ocurre muchísimo en términos de instituciones formales, que en principio se empiezan a transformar a partir de vacíos que existen en su interior. El llenar esos vacíos hacen que las ambigüedades anteriores tengan que ser corregidas hasta producir nuevas institucionalidades.
Por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, el acoso laboral. El acoso laboral es un término que no existe si ustedes estudian las instituciones públicas o privadas de hace, no sé, 30, 40 años. Aparece como un término que viene a llenar una ambigüedad o un vacío dentro de las relaciones institucionales que regulan a los actores dentro de ciertas organizaciones. Y a partir de su aplicación debería producir transformaciones dentro de ese sistema institucional. El acoso sexual también destruir el acoso sexual se convierte en una nueva meta, una nueva función, un nuevo propósito de la organización. Y es posible, ojalá, que eso lleve a una nueva institucionalidad donde el acoso sexual ya no ocurriría. Lo cierto es que, digamos, esto tiene, como vamos a ver, actores que muchas veces se niegan a que los cambios ocurran o emprenden acciones para evitar que los cambios ocurran. La norma central del análisis neoinstitucional del cambio tiene que ver con esta relación. Los tipos de cambios y la manera en que ocurren dependen de características del contexto político y de las instituciones que son objeto de esos cambios. Dos características que determinarían cuándo tenemos cambios. Y esas características están vinculadas con 4 agentes de cambio, es decir, actores que participan de los cambios. Y esas son las 4 categorías que aparecen. Actores insurreccionales que conscientemente buscan eliminar las instituciones, movilizándose contra ellas. Eran, por ejemplo, los cambios revolucionarios que pensábamos, pero también, por ejemplo, si usamos el asunto del aborto, proponer un cambio insurreccional en la forma en que jurídicamente se conceptúa el aborto en Costa Rica. Conscientemente, entonces, grupos específicos liderados por feministas buscan transformar esa institucionalidad del aborto para que se convierta en un aborto legal que permita evitar muertes de mujeres o que permita llevar a una democracia más plena la decisión corporal de las mujeres mismas. Estos también pueden ser conservadores, pueden ser actores conservadores insurrectos contra un sistema que exista y que quieran cambiarlo. Otra vez, por ejemplo, Donald Trump podría ser concebido como un actor que conscientemente busca eliminar avances institucionales para volver al pasado, en el que actores como él se desenvolvían de forma más sencilla. Hay actores que se comportan como simbiotes, es decir, se aprovechan de las instituciones en su beneficio, las defienden, pero realizan acciones para que las instituciones cambien. Los políticos casi siempre calzan dentro de este tipo de actores, son simbiotes, tratan de que la institucionalidad les sirva para su beneficio. Cuando pueden, la corrompen o la destruyen o la cambian, pero siempre se muestran como defensores de esa institucionalidad. Hay actores subversivos que tienen vínculos con los insurrectos. Aspiran a que exista un cambio institucional, pero ellos no rompen las reglas institucionales. Ellos o ellas se mantienen haciendo acciones, más bien se mantienen presionando por el cambio, aunque no ejerzan ninguna acción para que ocurra ese cambio. Y están los sectores oportunistas o agentes oportunistas que se aprovechan del contexto para ponerse en ciertos lugares o en ciertas partes.
de forma que se beneficien siempre de los cambios o no cambios que ocurran en el proceso. Estos actores no es que aparezcan separados, están siempre dentro de los cambios institucionales y más bien se comportan de esta manera en que lo señalan Mahoney y Thielen. Tipos diferentes de agentes de cambio emergen en diferentes contextos institucionales y en donde sea que hayan exitosos modos específicos de cambio institucional que probablemente continuarán. Los insurrectos buscan un desplazamiento rápido, pero se conformarán con un desplazamiento gradual. Los simbiotes buscan preservar formalmente el status quo institucional, pero su variedad parásita lleva adelante acciones que causan deriva institucional. Los subversivos buscan el desplazamiento, pero a menudo trabajan en el corto tiempo en representación del cambio por etapas. Los oportunistas adoptan una aproximación de esperar y ver mientras presionan por la transformación que calce con sus intereses. Este tipo entonces de relación entre agentes y procesos de cambio es lo que uno debería tratar de identificar en términos de los procesos históricos. Ver cómo diferentes tipos de cambio institucional se insertan en diferentes contextos con diferentes agentes cuyos intereses uno puede determinar históricamente, identificar a partir de las fuentes, de forma que al identificar la relación entre estos agentes con los procesos históricos podamos señalar también cómo ocurren las transformaciones. Este tipo de teoría es muy interesante aplicarla en términos de las relaciones que ya hemos visto anteriormente. De forma que dentro de las variables, ustedes como investigadoras e investigadores pueden incluir tanto la institucionalidad como a los agentes que trabajan dentro de esa institucionalidad. De forma que sea más sencillo identificar las variables que producen el cambio, que es lo que ustedes están tratando de encontrar. En historia siempre andamos detrás del cambio. Es lo que nos interesa determinar, visualizar. Una historia de las no transformaciones es una historia usualmente aburrida. En cambio, cuando logramos dar en el clavo de qué está produciendo cambios, cómo se producen esos cambios y cómo se historizan esos cambios, estaríamos frente a un tipo de trabajo histórico valioso que nos permite decir cosas sobre el pasado, pero también cosas sobre el futuro.